¡Ja! Pokémon. Pokémon es un videojuego. Gracias, estaré aquí todo el día. Cuando Satoshi Tajiri definió el concepto de su jueguito de criaturas de bolsillo, su idea era hacer una copia exacta de Dragon Quest Monsters sin que nadie se diera cuenta. Ok, no exactamente. En realidad, su objetivo principal con Pocket Monsters es y siempre fue el intercambio y colección de monitos bonitos entre amigos. Si bien el combate RPG y la historia basada en conquistar 8 jefes para luego enfrentarte a 5 jefes finales más estaba en el ADN de sus videojuegos favoritos, en Game Freak jamás se imaginaron ni planearon que un montón de nerds obsesionados con las matemáticas iban a cambiar su juego para siempre. Hola, soy uno de esos nerds obsesionados con las matemáticas. Déjenme contarles una historia curiosa. Una forma súper creativa para hacer que cada monstruito de bolsillo que capturaras en Pokémon verde y rojo se sintiera único y solamente tuyo fue esta idea de darle valores individuales ocultos a cada Pokémon. Esto significa que, sin que tú te des cuenta, porque es un sistema interno, cualquier Rattata que captures tiene una alta posibilidad de tener distintas estadísticas a las del Rattata de tu amigo. Así es, siempre existe la posibilidad de que tu Rattata esté por encima del porcentaje de un Rattata normal. Pero eso no es todo. También implementaron un sistema conocido como los valores de esfuerzo. La idea, en palabras simples, es que dependiendo de los Pokémon que derrotes y cómo se desarrolle tu monstruito durante tu aventura, sus estadísticas van a crecer de manera distinta a la de otros jugadores. Un Chansey hará que tu Pokémon tenga más puntos de vida al crecer, un Pidgey más velocidad y así sucesivamente. De esta forma, no importa cuántos Pikachu tengas en tus cajas, todos y cada uno de ellos van a ser distintos dependiendo de qué tanto han avanzado en la historia, o los mismos valores individuales que había mencionado antes. A partir de Rubí y Zafiro, estos valores comenzaron a administrarse de manera más fácil para anticipar para los jugadores, aunque seguían permaneciendo ocultos para ellos en general. No solo eso, se introdujeron cosas como las naturalezas, que afectaban positiva y negativamente ciertas estadísticas, y las habilidades, que apoyaban en ciertas condiciones al combate. La generación 4 finalmente separó todos los ataques físicos de los especiales, algo que era un problema grande en generaciones anteriores por la naturaleza de cómo funcionaban los tipos. Y así, cada nueva versión ha puesto su granito de arena en hacer más grandes y variados estos sistemas. Por ahí de los 2000, gracias al auge de la emulación y mucha gente interesada en entender cómo funcionaban los videojuegos por dentro, se descubrió un truco que vamos a llamar como The Box Trick, o el truco de la caja. Este truco es una historia para otro día, pero en resumidas cuentas, te permitía subirle las estadísticas a un Pokémon sin necesidad de subirlos de nivel. O sea, manipular su experiencia de estadísticas, que más tarde conoceríamos como los valores de esfuerzo. A partir de este descubrimiento, comenzamos a comprender cómo se asignaban los valores individuales y cómo crecían los valores de esfuerzo, algo que había existido desde la primera generación sin que nos diéramos cuenta. Y así nació el competitivo de Pokémon. Si bien Game Freak y The Pokémon Company habían organizado torneos del videojuego por aquí y por allá desde su incepción, no fue sino hasta 2009 que se lo tomaron tan en serio como los torneos del juego de cartas. Que por cierto, nada que ver con el tema, pero el juego de cartas siempre fue y seguirá siendo más popular que los videojuegos. Y lo más increíble es que esto continúa incluso hasta la fecha. Una revisión rápida de los equipos del Campeonato Mundial de 2009 nos muestra que la gran mayoría de ellos ya tenían Pokémon optimizados al máximo, con valores que se supone que no podríamos controlar o siquiera conocer tan fácilmente. Esto es gracias al trabajo de mucha gente dentro del colectivo competitivo. Hubo muchos más cambios y otros eventos importantes, pero vamos a dejar esos como una historia para otro día. Sentí que toda esta introducción era importante para que nos quede algo muy claro sobre el competitivo de Pokémon. Es un elemento de la franquicia que jamás estuvo planeado. Si tenemos torneos oficiales hoy en día,
es solo porque The Pokémon Company, por cierto, durante este video voy a usar los nombres de Pokémon Company, Game Freak y The Creators Inc. de manera intercambiable. Estoy consciente de que cada una de estas subcompañías tiene una función diferente, pero si me concentro en uno solo, o en cuál debo de decir en cada momento, eso se volverá monótono muy rápidamente para mí al grabar. Gracias por su comprensión. Pueden salir por la izquierda si gustan. Como decía, si tenemos torneos oficiales en las condiciones actuales, es porque The Pokémon Company lo permite a regañadientes. Para entender el grado en el que nos afecta a los jugadores, creo que va siendo hora de que hablemos un poco del absoluto estado actual del competitivo oficial de Pokémon. Y Knuckles. VGC tiene una cola muy larga que le pisen, en lo que a mala organización se refiere. Pero parece ser que Escarlata y Púrpura fueron los juegos que derramaron la última gota del vaso. A inicios de junio de 2023, la ronda final de Masters Division en Corea, categoría de adulto experto, fue cancelada. ¿La razón? De acuerdo con The Pokémon Company, imágenes o actos ofensivos de parte de los jugadores, entre otras acciones que Nintendo y sus subsidiarios consideraron inapropiadas. Suena bastante serio, ¿verdad? ¿Qué clase de crimen atroz cometieron los finalistas coreanos para ser descritos de esta forma? Pues pusieron puro Pokémon con metrónomo únicamente en sus equipos. Ya sé, horrible. Dejando a un lado que habría sido un torneo muy divertido de ver por la aleatoriedad, obviamente se habría tratado de un torneo llevado completamente a la suerte. Queda claro que los jugadores coreanos registraron esos equipos como una protesta. La situación es muy compleja y tiene que ver con cambios que se hicieron tras la pandemia reciente. Trataré de resumirlo de forma concisa, pero mejor les dejo links en los comentarios y en la descripción para que puedan leer toda la información de mano de los jugadores involucrados. Básicamente, el ala surcoreana de Pokémon Company hizo un revoltijo con la organización de las invitaciones al mundial después de que terminó la pandemia. Mientras que los jugadores de Norteamérica y Europa podrían volver finalmente a los torneos físicos, los jugadores coreanos descubrieron a última hora que solo 4 finalistas del último evento virtual recibirían invitaciones para la siguiente ronda, algo que excluía a los jugadores de las categorías Junior y Senior. Como protesta por esto, los 4 jugadores mandaron su equipo con puros Pokémon con metrónomo, algo que haría, como ya mencioné, la competencia en algo completamente aleatorio e injusto. Si bien ellos recibieron un mensaje de descalificación explicando claramente la causa, en su explicación pública hicieron ver a los jugadores que protestaron como que hicieron algo súper ofensivo y que ameritaba la cancelación de la ronda. Un ejemplo clásico de supresión pública, pero como sabemos, The Pokémon Company tiene unas cuantas décadas en el pasado y no tomaron en cuenta la existencia de Twitter. Ahora toda China sabe que la organización que tuvieron en los eventos de Corea es algo público. Pero hey, al menos eso solo afecta al lado asiático, ¿cierto? A ver, en esta sección tenía toda una letanía de los problemas que ocurrieron durante el torneo mundial de Pokémon de 2023. Pero todas mis notas ahora son inútiles porque Wolfie VGC hizo un excelente resumen de todo lo que pasó. ¡Yay! Como siempre, les dejé las anécdotas y notas de los participantes en la descripción para que puedan leerlo en su contexto completo. Directo de James Bake, uno de los participantes, aquí un resumen de los problemas organizacionales. Primero, las filas de registro eran larguísimas, mal administradas y con tiempos de espera de hasta 4 horas. Algunos participantes, como Wolfie, se salvaron de estar bajo el sol tanto tiempo con ayuda de amigos apartándoles lugar. A James lo mandaron continuamente a filas que no le correspondían debido a la barrera del lenguaje, el campeonato fue en Japón, y en un momento lo mandaron hasta la fila de los espectadores. A diferencia de otros eventos que ocurrieron al mismo tiempo en Japón, el Campeonato Mundial de Pokémon no tenía señalética ni mapas apropiados para ubicarse. Incluso Wolfie, quien tuvo suerte con la mayoría de los problemas, opina que la organización del evento fue terrible. Ahora, si estás jugando un videojuego, ya sea con conexión local o de internet, en un campeonato oficial, en la cuna de los inventores del videojuego, pues es de esperarse que no haya ningún problema de conexión, ¿cierto? Bueno, pues no para Pokémon.
Varias rondas del campeonato mundial estuvieron plagadas de desconexiones aleatorias. Si bien cuando ocurre algo así mientras estás jugando en casa, solo sigues adelante con tu día o tu sesión de juego, aquí estamos hablando de una competencia a nivel mundial. Ni siquiera podemos estar seguros que el problema fuera la conexión de internet en primer lugar, porque también han ocurrido desconexiones por el horrible estado técnico de Pokémon Púrpura y Escarlata. O también pudo haber ocurrido por alguna pérdida masiva de corriente, ya que, aunque la Switch no se apaga si se desconecta de la tele, sí pierde su conexión por unos segundos. Por ejemplo, si es levantada por accidente. Para acabarla de moler, la solución en campo propuesta por los jueces japoneses fue de declarar un duelo de muerte súbita para decidir al ganador después de dichas desconexiones. Esto significa que el primero en noquear el Pokémon del oponente se lleva la victoria en vez de un combate completo para tomar esta decisión. Las razones para esto son entendibles en teoría. En un campeonato, como organizador, te conviene que casi todos los competidores acaben sus partidos casi al mismo tiempo. Cualquier demora podría atrasar el avance del evento. El problema es que las rondas de muerte súbita no son exactamente lo más adecuado para Pokémon, ya que no todos los jugadores entran al torneo con equipos puramente ofensivos. Como resultado, cualquier jugador que se vea obligado a hacer muerte súbita se verá en desventaja si trajo un equipo defensivo al campeonato. Las desconexiones del mundial sacaron a jugadores del torneo que tal vez habrían obtenido un resultado distinto con una partida más completa, pero eso es algo que nunca sabremos con certeza. Cualquiera diría que estos dos problemas por sí solos son suficiente controversia para poner una lupa en cómo se organiza The Pokémon Company, pero todavía nos falta el plato más fuerte. En el Campeonato Mundial de 2023 hubo un récord de participantes descalificados por usar Pokémon obtenidos de manera ilegal. Ya han sucedido descalificaciones similares en años anteriores, pero nunca al nivel y cantidad de este año. Por ejemplo, una persona que había usado un Cresselia por años y años, desde la cuarta generación, apenas en este torneo fue identificado como hackeado. Ahora, esto no es algo que los jugadores no estuvieran conscientes, ya que se les avisó con bastante anticipación que los lineamientos de descalificación iban a ser más estrictos este año, ya sea por confiarse demasiado o no conocer tan bien cómo generar un Pokémon que se pueda comprobar al 100% como obtenido legalmente. Muchos jugadores terminaron atrapados en esta red, desperdiciando horas de entrenamiento, competencia, victorias y sobre todo dinero para viajar al torneo. Si quieren mi opinión personal sobre estos baneos, así como un par de explicaciones más técnicas sobre cómo sucedió esto, échenle un vistazo al video que hicimos con Dani Z en su canal, link también en la descripción. Para este video, aunque sí voy a dar mis opiniones más adelante, debo reportar las cosas como son. Todos los jugadores que fueron descalificados, al menos en su mayoría, fueron advertidos de las reglas y al romperlas no hay forma alguna de defenderlos. Sin embargo, pienso que el problema va mucho más allá de las reglas que establece Game Freak para sus campeonatos. Hace unos años, y con el creciente conocimiento que algunos fans tenían de cómo se programa el juego, comenzamos a ser capaces de crear herramientas que modifiquen nuestro juego guardado para tener cosas específicas. Y estoy hablando de algo más grande que solo Game Shark o Action Replay. Literalmente programas para modificar casi todos los aspectos de tu partida. Pero desde que el competitivo de Pokémon se convirtió en una actividad importante para la comunidad, las herramientas que ayudan en este aspecto se han hecho más y más específicas. Ahora es posible usar programas como Pokéhex para generar un Pokémon tal y como tú lo desees, con las estadísticas necesarias para tu equipo. Idealmente, si conoces bien la infraestructura del juego y sabes usar la herramienta al 100% de su capacidad, podrías ser capaz de crear cualquier Pokémon que gustes, con las estadísticas y ataques que necesites, sin que sea posible para Game Freak detectar si fue creado artificialmente. Pero, como saben, no todos somos ese ideal. Si bien hay herramientas y tutoriales, así como ejemplos de cómo crear un Pokémon perfecto en Pokéhex, no es una tarea tan sencilla si no estamos prestando tanta atención. Sobre todo si, por ejemplo, estamos en medio de un torneo mundial y con prisas de último minuto. Capotix es un hacker que se dedica activamente al homebrew de consolas y a la modificación de datos de sus juegos favoritos. Resulta que uno de ellos es Pokémon. Es uno de los creadores de esta herramienta y, por supuesto, ¿quién mejor que él para identificar equipos que fueron obviamente creados artificialmente con Pokéhex?
Si bien desconozco si él ayudó a The Pokémon Company en este torneo, él sí se dedica a analizar los mejores equipos de torneos oficiales, sobre todo en las últimas rondas. Y en un giro irónico digno de M. Night Shyamalan, el campeón del mundo, Shohei Kimura, modificó su Amoonguss para que tuviera IVs de ataque de 0. What a twist. ¿Por qué arriesgarse? Pues, verán, en Pokémon los números reinan, y todas las estadísticas que un jugador elige para su equipo están ahí por una razón. En este caso, para reducir daño de ataques que usan el ataque de su oponente para calcular el daño, como por ejemplo Foulplay. Un jugador promedio no se preocuparía por una diferencia de daño tan insignificante, pero cuando estás jugando a nivel mundial con los mejores competidores de Pokémon, de pronto puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota en ciertas situaciones. Shohei probablemente modificó a su Amoonguss de último minuto porque se le acabó el tiempo de preparación, o tal vez otros eventos en su vida le impidieron hacer todo el proceso requerido para construir a este Pokémon de manera legal. Independientemente de que haya sido, mi punto con esta historia es el de decirles que incluso a pesar de que las reglas de este campeonato fueron mucho más estrictas, llevándose a varios jugadores, la realidad es que hay mucha más gente que hackea sus Pokémon en el juego. Solamente no los cacharon. Entonces, ¿por qué hay tantos jugadores que continúan haciendo esta práctica incluso sabiendo las consecuencias? Y así, gente bonita, es como regresamos a la primera parte de este video. Pokémon nunca fue creado con todo este esquema competitivo en mente. Si bien había una idea de darle importancia a las criaturas que capturabas y una forma de interacción con otros jugadores, el balance de las estadísticas y los tipos no existió por una buena temporada de la existencia de la franquicia. Como ya les conté, poco a poco se fueron introduciendo mecánicas que equilibraban más a los combates, como las naturalezas y el enfoque en ciertas estadísticas, o cambios a tipos como psíquico para que no sean totalmente imparables. Pero ya sea por desidia o desinterés, en Game Freak dejaron todo en manos de los jugadores más allegados. Con la llegada de los ROM modificables y hackers que aprendían cómo funcionaba el juego, se les hizo más fácil dejar que fuera la propia comunidad la que desarrollara una suerte de meta competitivo. Pero ninguna de estas mecánicas es impartida durante tu aventura en los juegos de Pokémon. Ojo, no quiero decir que no sean mencionadas. De hecho, existen varios NPCs que te explican, aunque de manera muy vaga debo agregar, cómo funcionan los valores de esfuerzo, las habilidades o las naturalezas. Pero, sean sinceros, gente que no juega el competitivo, ¿alguna vez se sentaron a leer todos esos textos? Oh, ¿ya los leíste? Bueno, no. ¿Interesantes? Fueron nunca. También, al menos el juego te hace visibles las estadísticas finales de tus Pokémon, pero sin explicarte cómo funcionan o cómo alterarlas para tu beneficio. A estas alturas del partido, con una comunidad competitiva tan grande, es inexcusable que Game Freak continúe haciendo alusiones vagas a la parte más importante de su jugabilidad, en vez de invertir en involucrar más a sus fans en estos eventos. Es una dualidad increíble que las aventuras de Pokémon sean los juegos más sencillos y fáciles de vencer de la historia, mientras que su ámbito competitivo sea el completo opuesto, con jugadas dignas de ajedrez en cuarta dimensión. Tan solo con dejarlo como una opción directa para quienes sí se interesen, con las mismas mecánicas del juego, sería fácil involucrar a más fans en los torneos oficiales. Por ejemplo, el formato oficial de los torneos de Pokémon es de batallas dobles, algo que por alguna razón Game Freak se niega a involucrar más dentro de sus juegos. El 90% de la aventura en casi todos los juegos de Pokémon es de batallas uno contra uno. Por supuesto que tiene sentido que la mayoría de los fans de Pokémon vayan a preferir esto. Incluso es el formato predilecto del anime y del manga. Claro, pequeña tangente, porque sé que alguien lo va a sugerir. No veo posible que el formato cambie a uno contra uno, nunca. Por el simple hecho de que es aburrido como espectador. Las rondas uno contra uno pueden durar docenas, si no es que centenares de turnos, antes de que el oponente sea derrotado. Y si bien esto puede ser divertido para algunos jugadores, la gran mayoría de la audiencia potencial habrá cerrado la stream a la quinta vez que Snorlax use descanso. Además, en mi opinión personal, VGC Dobles es mucho más dinámico, entretenido de ver, fácil de aprender y de actuar, pero sobre todo, más veloz.
haciéndolo el formato predilecto para un deporte con espectadores. Eso no quita que los juegos traten a este formato como algo secundario o poco importante durante su modo historia. Lo más cercano que se me ocurre a tratar seriamente al formato oficial de los torneos es en Pokémon Espada y Escudo, con Raihan siendo un líder de gimnasio de batallas dobles que al mismo tiempo aprovechaba ataques con efectos secundarios y climas como la tormenta de arena. Hey, hablando de efectos secundarios, ¿no les molesta que la aventura de Pokémon no les incite a utilizarlos? Si acaso de vez en cuando dormimos o paralizamos a un Pokémon para capturarlo más fácilmente, no hacemos más que eso. Es un chiste muy conocido en la comunidad que hay un sinfín de ataques que los jugadores normales consideran completamente inútiles, que en un torneo oficial pueden doblar por completo el equipo contrario en el momento correcto. Pokémon tiene niveles de estrategia infinitamente profundos y variados, y el juego no te incita a usar absolutamente nada de eso. Es entendible entonces que tantos fans de la franquicia lo consideren como algo inalcanzable o incomprensible, cuando tienen que leerse una bendita enciclopedia o ver docenas de tutoriales solo para empezar a entender cómo funciona el videojuego. Lo que me lleva a... Una cosa es que la aventura de Pokémon no te enseñe a usar a fondo sus propias mecánicas. Otra completamente diferente es que el juego actúe activamente en tu contra cuando quieres aprovechar sus estadísticas y potencial. Hacer un equipo competitivo de manera legal en Pokémon es una pesadilla, y a pesar de que Escarlata y Púrpura son los juegos más accesibles para hacer esto, sigue siendo una tarea aburrida y completamente innecesaria. En mi opinión, claro. Seguramente algunos podríamos argumentar que el punto de Pokémon es que las criaturas que usamos en combates sean producto de nuestra crianza. El mismo juego, el anime y muchos otros medios incentivan este propósito. Por eso existen las granjitas donde dejas a tu Pokémon con un dito y luego mágicamente aparece un huevito de la nada. Pero eso no quiere decir que Game Freak realmente quiera que tú puedas crear tus equipos a tu gusto. La lista de los problemas con crianza de Pokémon es muy larga y probablemente extendamos este video hasta las estrellas y las incluyo todas. Además, ya hablamos de ello en el video de Dani que les mencioné anteriormente. Así que vayan viajando a la velocidad de la luz a verlo cuando terminen con este. En vez de cubrirlo todo, les hablaré solo de los problemas más grandes de este proceso. Primero que nada, la gran mayoría de los números involucrados en la crianza son invisibles para el jugador. Si bien es fácil obtener, por ejemplo, valores individuales máximos con objetos del juego y mecánicas como el hiperentrenamiento, si tú quieres optimizar a tu monstruito con estadísticas que no sean el máximo, dependes más de la crianza y de lo aleatorio. El problema es que si el valor individual que necesitas no es 0 o 31, entonces te espera una divertida aventura de capturar varios ditos o especies de ese Pokémon y compararlos con una calculadora en línea para saber si tienen el valor que necesitas. Herramienta que, por supuesto, no es oficial, sino creada por los fans. Una vez más, aprender cómo funcionan estos valores matemáticamente y durante el combate es algo que Game Freak no se molesta en enseñarte, por lo que si quieres meterte en esta comunidad, dependes completamente del trabajo de los fans también. Muchas personas en los comentarios argumentarán que hay harta gente que puede hacer todas estas cosas y crear los equipos que necesitan en cuestión de unas cuantas horas, lo cual es 100% verdad. Con una pequeña excepción importante, la gran mayoría de estas personas son jugadores que llevan años metidos en el competitivo. Cualquier persona que esté empezando desde esta temporada, por más ayuda que reciba de la comunidad, todavía tiene que reunir los recursos necesarios para crear un equipo desde cero. Y hablando de ayuda de la comunidad, resulta que ni siquiera podemos confiarnos de eso. ¿Recuerdan al competidor que mencioné que fue descalificado por su Cresselia? Resulta que fue un regalo que resultó estar hackeado, sin haber podido ser detectado por casi una década. Ni Game Freak ni The Pokémon Company nos ofrecen herramienta alguna para detectar si un Pokémon fue hackeado o creado artificialmente. Claro, siempre podemos deducir lo obvio cuando es uno que fue mal hecho, pero algo creado con alta precisión y que solo la compañía y hackers sean capaces de detectar, nada. Me parece muy irónico que en el correo en el que avisaron a los participantes de las medidas más estrictas, recomendaron no intercambiar Pokémon por seguridad. Imagínense,
La característica más importante de Pokémon, el intercambio, y una de las motivaciones principales de Satoshi Tajiri de crearla. ¿Cómo puedes tener un nivel tan pobre de organización o planeación que tu mejor forma de prevenir que sus jugadores inocentes sean eliminados es pidiéndoles que no interactúen con una de las mecánicas principales del juego? Si han estado viendo este metraje en el fondo, notarán que he estado armando un equipo enfocado en Regidrago. Porque Dragon Energy Go brrrr. ¡Ah! ¡Cómo amo esta bola roja deforme! El mejor de todos los Regis, no acepten imitaciones. Quise ponerme como ejemplo de la forma más óptima de conseguir un equipo competitivo. Yo personalmente tengo todas las de ganar al haber estado jugando por años. Con Pokémon Home tenía acceso a una Indeedee con niveles perfectos y casi todos los ataques que... cierto. Resulta que Indeedee hembra no puede aprender espacio raro fuera de Paldea, y si traes una Indeedee de Galar no puede aprender el movimiento tampoco. Mi mejor esperanza era reiniciar la hora de mi Switch hasta conseguir un raid donde lo tenga. Ya saben, modificar tu partida. Pero claro, nadie ve eso como hacer trampa. Pero como sea, decidí reemplazar espacio raro con otro movimiento para ahorrarme más tiempo. Compré las vitaminas que necesitaba con el dinero farmeado previamente en una de las experiencias más exhilarantes del juego, o como me gusta llamarlo, el simulador de oprimir a infinitamente. Landorus fue aún más fácil, simplemente transferí el que capturé en Leyendas Arceus. Por cierto, nada que ver con mi equipo, pero ¿sabían que los valores individuales de los legendarios de Leyendas Arceus se deciden cuando inicias la partida? Eso significa que, a menos que uses RNG o glitches, cada intento de conseguir a Enamorus, un Pokémon bastante popular en esta temporada, con el IV de velocidad que necesitas, 0, requiere que termines la historia una y otra y otra y otra y otra vez. Pero está fácil, todos tenemos tiempo infinito, ¿verdad? ¿En dónde estaba? ¡Ah, sí! Regidrago fue la parte más fácil de este proceso. Simplemente usé uno que conseguí por intercambio y que ya había entrenado en mi copia de Pokémon Escudo. Lo mismo con Urshifu, lo saqué de mi propia partida de Escudo, con todas las estadísticas que necesitaba. Bastante fácil. Tornadus también me salió fácil, con uno que había capturado en la aventura Dynamax de las Nieves de la Corona. Para los que están contando en casa, Regidrago y Tornadus requirieron que comprara el DLC de Espada y Escudo, Landorus, por supuesto, que comprara Legends Arceus. Para Goldengo decidí utilizar uno que recibí por intercambio en Pokémon Home. Me parece un poco sospechoso la Pokébola en la que lo atraparon, pero sus valores de esfuerzo eran aleatorios, como si lo hubiera usado alguien en su aventura. Así que decidí confiar en él. También porque farmear 999 monedas de Gimme Gold sería una pesadilla. En total de mi equipo, los únicos dos Pokémon 100% conseguibles en Paldea son Indeedee y Goldengo. Pero, haciendo más o menos cálculos de tiempo en el juego, tardé en armar el equipo más o menos unas 3 o 4 horas. Impresionante, ¿no? Sobre todo comparado con las 20 horas promedio que se necesitarían si empiezas desde cero. ¡Joder! ¡Cierto! Casi olvido que esto es Paldea y el teratipo es la mecánica más importante de la generación. Después de analizarlo un poco, o sea, robarme el equipo de otro jugador, descubrí que lo más óptimo sería 0 para Regidrago, Fantasma para Tornadus, así evitamos que nos frenen en el primer turno, agua para Urshifu, agua para Indeedee, agua para Landorus y agua para Goldengo. Conseguir 50 terapiezas de acero y fantasma fue pan comido, pero solo porque tenía la suerte de que había un evento activo con Blissey donde prácticamente te las regalaban. Por cierto, de nuevo, nada que ver, pero me parece muy chistoso que este evento iniciara justo al mismo tiempo que el mundial y no antes. Ya saben, como ayuda a los competidores para prepararse. Pero ¿qué voy a saber yo de programar fechas? Ni siquiera puedo subir más de un video al mes. Incluso con las raids de Blissey, conseguir 200 terapiezas de agua
se me hizo una tarea demasiado tortuosa. Claro, siempre pude haber reiniciado el reloj de mi Switch para tener más oportunidades. Porque claro, eso no cuenta como hacer trampa. Sí, ya sé que ya lo dije 2 veces. Quiero que quede claro la hipocresía de defender a una compañía que te obliga a meterte con la configuración de tu consola para brincarte los límites que te pone, y que eso no lo consideren como algo ilegal. En fin, antes de perecer ante la locura total cazando raids exclusivamente de agua, mi cuate Halloween de Metabot para presidente me recomendó reemplazar al menos uno de los teratipos de agua con planta. Así que el teratipo de Indeedee cambió a planta, dándome más facilidad a mí. En total, tardé una semana entera farmeando las terapiezas que necesitaba para completar el equipo. Que claro, solo estuve jugando un par de horas cada día, así que si nos ponemos justo, fue como de 8 a 10 horas. O sea que en total tardé como 12 a 15 horas. Y ese es mi punto. Por más que finalmente pude ahorrarme con todas las finalidades de los nuevos juegos, en Game Freak se las arreglaron para agregar una mecánica que asegurara que desperdiciáramos más horas armando un equipo, algo que no tiene valor alguno a la hora de una competencia. Así que, si se preguntan por qué tantos jugadores se arriesgan a ser descalificados, todo este merequetengue es la respuesta. Es una cantidad masiva de tiempo para un solo equipo que no todos tienen el beneficio de tener libre. Muchos de los mejores jugadores de Pokémon del mundo estudian o trabajan, así que esto los pone en una desventaja automática contra las personas que tienen tiempo o recursos para armar un equipo. O como mencionó Dani en su video, contratar a alguien para que lo haga por ellos. Gracias, capitalismo. El punto es que ninguna de estas mecánicas deberían de ser tan tediosas o ridículamente repetitivas. Y lo digo como alguien que amaba armar equipos legalmente durante Pokémon Espada y Escudo, Sol y Luna y X y Y. Igual que como Game Freak no te enseña a jugar el competitivo, tampoco te facilita herramientas para crear equipos para participar en él. Como vivimos en el capitalismo y la única fuerza que manda a una empresa es cuánto dinero pueden extraer de sus clientes con la menor inversión y esfuerzo posible, y lamentablemente, porque los fans de Pokémon somos los clientes menos exigentes de todo el bendito mundo, por eso no podemos votar con la cartera. Pero eso es por diseño. Los jugadores competitivos, la bola de nerdos edgys que quieren su Pokémon maduro y difícil que realmente nadie necesita, toda esa gente somos como el 10% de los fans de Pokémon. Ni siquiera la audiencia del videojuego, ya saben, el que define los monstruitos que van a volverse peluches cada 2 años, supera ese porcentaje. The Pokémon Company jamás va a crear otro juego al estilo de Stadium, donde podamos rentar Pokémon mientras puedan seguir arrastrando a todos los diferentes tipos de jugadores al mismo tiempo con las entregas principales. Los juegos no van a mejorar ni cambiar por ninguna acción que hagamos. Bueno, excepto una, si saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿está todo perdido para el competitivo de Pokémon? Bueno... Durante este video hice mención breve de varias herramientas hechas por la comunidad. Picalytics, por ejemplo, te muestra qué Pokémon, ítems, habilidades y ataques son los más comúnmente usados en cada formato, tanto oficial como extraoficial. Smogon y otras páginas tienen calculadoras que te permiten simular diversas situaciones de ataque, como tu oponente teniendo más defensa por el clima, o cuando tiene reflejo o pantalla de luz. Y por supuesto, también tenemos a Pokémon Showdown. A través de los años ha habido diversos simuladores de combate en Pokémon, pero el más popular, actualizado y completo actualmente, es Pokémon Showdown. Un servicio que puedes usar donde sea, en tu escritorio, en tu teléfono, e incluso desde tu calculadora. Bueno, ese último es una mentira, pero nunca se sabe qué depara el futuro. Además de tener literalmente docenas de categorías para cualquier gusto del jugador. No, en serio, hasta puedes jugar con las reglas de Pokémon azul, rojo y amarillo. Es increíble, la verdad. El programa también te permite armar tus equipos de manera instantánea, siempre y cuando sepas qué datos poner en la maquinita. Si algún jugador profesional de Pokémon te dijo que nunca usó Showdown para practicar, ese jugador te mintió. Es la herramienta más poderosa que tenemos para mejorar un equipo antes de crearlo en cartucho. ¿Se imaginan cómo sería el competitivo si Showdown no existiera? Pues no habría nadie jugando, ¿para qué les miento? El poder que tiene la comunidad para el disfrute de los propios fans siempre va a ser superior a lo que cualquier compañía oficial nos pueda ofrecer. ¿Se saben esa mierda de que si todos recibimos dinero o alimentos sin trabajar,
¿Que nadie va a querer trabajar? Bueno, la existencia de comunidades y servicios como estos es prueba de que eso es mentira. Siempre va a haber alguien que quiera hacer trabajos por la comunidad, ya sea por diversión o incluso simple ocio, sin pedir un solo centavo a cambio. Y eso sin mencionar a todos los modders y ROM hacks que existen de los videojuegos. Los nuzlockes más chidos de tus youtubers favoritos no existen gracias a la compañía, sino gracias a los fans. Que sí, no lo voy a negar. Muchos de los fangames son hechos por gente que no entiende qué es lo que hace tan exitoso a Pokémon. Pero ¿saben qué? Tienen derecho a hacer lo que sea. Todos lo tenemos. Mientras The Pokémon Company y Nintendo puedan sacarle jugo a los torneos y los videojuegos, seguirán realizándolos de la misma forma, o con mínimos cambios para apaciguar a las masas. Pero eso no significa que los fans nos vayamos a quedar con los brazos cruzados. A pesar de todos mis problemas y quejas con lo tóxica y poco organizada que es la comunidad de Smogon, además de sus oscuros orígenes, debo admitir que han traído variedad y apoyo a una escena que, honestamente, no existiría sin la pasión de esos jugadores. Claro, los torneos jugados en el simulador de batallas quizás no tengan premios monetarios tan grandes como los oficiales. Incluso quizás no tengan un premio más allá del orgullo y la satisfacción de haber ganado, pero son prueba de que la comunidad puede hacer mucho más sin necesidad de la intervención de las compañías. Da para pensar, ¿no? Voy a decir algo que tal vez contradiga el resto del video. Me parece algo positivo que The Pokémon Company se hayan puesto más estrictos con los Pokémon hackeados, por varias razones. Primero, porque esto incentivará a los hackers a ponerse más inteligentes y darnos mejores herramientas para facilitar la participación de todos en el competitivo. Y segundo, porque significa que se están tomando más en serio a los torneos. Dejando a un lado la controversia de que el próximo mundial será en Hawái, es una historia para otro día. Hace poco se revelaron los premios para los próximos torneos oficiales de Pokémon, y ahora son mucho más altos, lo que hace más incentivo para participar. También, que se estén tomando los torneos más en serio, significa que podríamos ver unas cuantas mejoras en cuanto a creación de equipos en cartuchos se refiere. Aunque de una vez les digo que no esperen mucho. Hay un rumor de que el DLC va a tener una suerte de Pokéhex para el competitivo, pero a pesar de venir de una fuente de fiar, Riddler Q, al vato solo le gusta llamar la atención y exagerar algunas cosas. Y bueno, como me tardé haciendo 1000 años este video, la primera parte del DLC ya salió. ¿Y qué creen? Los mochis, el objeto que podría haber sido eso, no son más que vallas de valores de esfuerzo con menos pasos. Lo cual, no me malentiendan, es bastante genial, pero no es para nada algo cercano a la mejora de comunidad tan grande que esperábamos. Todavía puedo equivocarme, falta la segunda parte del DLC, así que nunca se sabe qué otra cosa pueda mejorar. Pero solo digo, mantengan sus expectativas bajas. Y no tenía otro lado más donde decir esto, pero Ogerpon es chida. Aquí amamos a Ogerpon. Aún así, tal vez todos estos cambios recientes nos estén llevando, aunque sea de manera muy lenta, como es de costumbre para Nintendo, a un mejor futuro con el competitivo oficial de Pokémon. Pero en fin, ahora quiero oírles y leerles a ustedes. ¿Les parece el competitivo de Pokémon un dolor de cabeza demasiado grande? ¿O al igual que yo, les vale sombrilla porque les parece algo bastante divertido cuando eliminas a The Pokémon Company de la ecuación? ¿Cuál es su opinión de todas las controversias de las que platicamos hoy? Háganmelo saber en los comentarios. Mientras tanto, yo soy Jerry. Muchas gracias por llegar al final de este video y espero que estén teniendo un día maravilloso. Espero verlos pronto de nuevo. ¡Hasta la próxima!